carnaval culturalmente, ancestralmente, es sinónimo de festejo. El festejo es una reunión donde se entretejen los afectos, las emociones, y donde en un momento dado se tiene la posibilidad de que en el tejido de los afectos surgan propuestas para la vida. Ese es el sentido. En este caso, el grupo de personas que están haciendo este carnaval del maíz toman el carnaval, el festejo, alrededor de una planta sagrada muisca que es el maíz, porque la planta del maíz es la planta sagrada por excelencia en América y especialmente para nosotros del territorio cundiboyacense, el territorio muisca, la planta sagrada contiene una historia, una narración que actúa como un camino pedagógico para volver a ser gente, para volver a una vida elemental, para volver a una vida sagrada, o sea, que tenga una incidencia en lo individual y en lo colectivo. Este es un proceso que venimos impulsando desde hace ya más de 10 años con organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes por la defensa de las semillas nativas y criollas y por el rescate de los conocimientos ancestrales que tienen los campesinos, indígenas y afro sobre ellas. A ver, el trabajo parte de organizaciones que por un lado se vienen pensando el modelo de producción de revolución verde y que vienen proponiendo alternativas a través de la agroecología y a través de otros modos de producción ecológicos. Entonces ya eso es muy significativo porque partimos de gente que no está pensando que el proceso que llevan de semillas mejoradas con agroquímicos y de monocultivos sean la alternativa, sino que hay que buscar otras alternativas. Entonces allí, digamos que hay todo un espacio de trabajo muy positivo con todas estas comunidades, con los agricultores. La mayoría son agricultores que vienen de procesos donde el trabajo es a partir de sus semillas propias. Comunidades indígenas, campesinos que han valorado las semillas que han heredado de sus ancestros. Entonces, no estamos hablando de comunidades a las que haya que convencer muchas veces, aunque nuestra idea es avanzar y es lograr también permear este tipo de agricultores que piensan que la única salida es el modelo de revolución verde, como lo han planteado las instituciones. Nosotros también pensamos que hay que cambiar y hay que llegar a esos otros agricultores con ejemplos, ¿no? Estamos hablando de los industriales, de los grandes... Pero también pequeños que se han metido en el modelo de revolución verde. Pues uno ve, por ejemplo, ahorita que hubo aquí en La Calera unos agricultores que se envenenaron con agroquímicos, o sea, un claro ejemplo, y todo el sistema de papa, por ejemplo, es claro en que es un modelo que hay que cambiar, ¿no? Eso es muy diciente y que la gente se sigue envenenando a cambio de nada. La importancia del maíz para nosotros, como para todos los pueblos de América, es que primero surge de la profunda necesidad de mantener y sostener la vida biológica, pero también de sostener la vida como pensamiento y como darle sentido y entender el misterio de la vida. El maíz es un elemento cultural muy poderoso de identidad, que nos hace sentir a nosotros americanos y que a los pueblos indígenas nos da una razón de ser, en el sentido en que sostiene la vida porque comemos maíz, porque cultivamos el maíz, porque el tallo nos dice una cosa, la raíz otra, la flor, y todo sirve, es un elemento cultural constitutivo que nos ayuda, digamos, a dar razón de ser a todo nuestro pensamiento, a toda nuestra cosmovisión. Y por eso
se hace necesario, digamos, tener una idea de sostener ese pensamiento, no luchando contra nada ni contra nadie, sino luchar por. La tradición dice que no hay que luchar contra nada, no luchar contra el odio, sino luchar por el amor. No luchar contra Monsanto, sino luchar por el espíritu profundo del maíz. Son caminos diferentes. No luchar contra, porque la humanidad ha luchado todo el tiempo contra. Y cuando uno lucha contra, surge, el hermano se convierte, no en el hermano, sino en una polaridad en donde tiene como efecto la guerra, el odio. Cuando yo lucho por la vida, lucho por el maíz, es produciendo cultura y desde ahí dando respuestas a la vida, es diferente a luchar contra. En América Latina y en el mundo entero, el primer cereal del planeta que fue traído por Padre Bochica es el maíz. Padre Bochica con el maíz, eso lo encuentran ustedes en el primer libro, La recuperación del maíz. Padre Bochica con el maíz salvó a la humanidad varias veces. Hubo cuando el diluvio universal, el Padre Bochica hizo un tratamiento alquímico, le hizo un tratamiento alquímico al maíz. Padre Bochica era un ser multidisciplinario. Padre Bochica, el título de Padre Bochica es Nenqueteba. Y Nenqueteba quiere decir 3 veces grande, 3 veces sabio. Es decir, yo le seguí la pista a Padre Bochica en todo el planeta a través de todas las mitologías y Padre Bochica es el mismo Hermes. ¿De acuerdo? Uno lo llaman Hermes Trimegisto, otro lo llaman Hermes, otro lo llaman Orfeo, otro lo llaman Yuruparí, otro lo llaman Quetzalcóatl, otro lo llaman Mercurio. Cada sociedad, cada cultura le dio un nombre diferente, pero siempre es el mismo personaje. Entonces, Padre Bochica fue el que trajo el maíz. El maíz, según él, es un alimento cósmico. Y el maíz, y vemos todo el planeta hoy en día, todo lo que los alimentos y todo eso los hacen con el maíz. Hay cantidad, uno va a un supermercado y cantidad de elementos de hoy en día tienen incluido el maíz. Entonces es el primer cereal que hubo en el planeta Tierra. Y el maíz tiene una característica en la cultura oral muisca que la conservó, que la historia del maíz describe la historia del hombre. Es decir, todas las razas de color que hay en el planeta están descritas en el maíz. Es decir, de allí salió el mito del hombre maíz, porque en realidad somos el hombre maíz. El maíz nos describe y una semilla es un cosmos. En una semilla el Padre Bochica trabajaba la ley de correspondencias. Lo más pequeño está en correspondencia con lo más grande. Lo micro describe lo macro. Entonces la semillita es macro. Entonces la semillita nos describe no solamente el universo, no solamente el cosmos, sino nos describe a nosotros. Una semilla transgénica es aquella que ha sido modificada genéticamente en su estructura, en su germoplasma. Y esa modificación se hace en el laboratorio, introduciéndole genes totalmente ajenos a su especie. Por decir algo, el mejoramiento convencional se hace entre individuos de la misma especie, o sea, maíz se cruza con maíz y da maíz, ¿sí? Entonces, lo que se cruza son los genes de esa especie, o frijol con frijol. Pero en este momento la transgénesis implica que le están introduciendo, por ejemplo, genes de bacterias, genes de otras especies de plantas, genes de virus, se le están introduciendo a los cultivos y a las semillas. Ese efecto viene siendo estudiado a nivel ambiental, a nivel de la salud, a nivel económico y a nivel cultural, pues todos los impactos que esto puede causar en la naturaleza y en el medio ambiente son incalculables. En este momento solamente
Bueno, hay un estudio que es el más reconocido, o sea, hay varios estudios que se han hecho, pero el más reconocido a nivel mundial es un estudio del doctor Seralini, que alimentó ratones con maíz transgénico durante 2 años, y esos ratones al 4.º mes desarrollaron tumores cancerígenos. Y ese es un impacto que todavía está por mirarse, no solo de pronto con ese maíz, sino con muchos otros alimentos transgénicos. Fuera de eso, todo el tema que tiene que ver con la contaminación transgénica del maíz, que es un impacto que nadie ha estudiado todavía, que se viene denunciando, pero no sabemos cuáles van a ser los efectos en el largo plazo sobre nuestros maíces nativos y criollos, qué va a pasar cuando haya una contaminación generalizada de ellos. Más que se manipule la semilla, va a tener una incidencia desde luego social, política, va a haber una restricción, va a haber la intención de un manejo del poder, pero nosotros decimos lo mismo con la experiencia de la coca, ¿sí? La coca la pueden utilizar, sacarle el poder y volverla cocaína, hacer muchas cosas con la coca, pero la palabra sagrada de la coca que sostiene la educación de los pueblos, esa no se puede manipular. Y cuando el espíritu de la palabra, de la narración, del mito de la coca, que está en la gente, ¿sí? Porque la semilla, la narración de la semilla está en la gente, en la memoria de la gente, eso no se puede modificar. Y quiero decirle, tenga la absoluta seguridad que esa semilla no se va a poder modificar, porque hay una semilla a la que no se va a poder acceder, y que los pueblos indígenas la guardan, y por lo tanto pensamos lo mismo. Vamos a luchar por el espíritu de la semilla del maíz para que propague la vida, y eso va a ayudar a menguar todo el problema del poder de la semilla de las transnacionales. Esa es nuestra manera de pensar acerca de las semillas y de todo este fenómeno social de manipulación. Según la tradición oral, cuando llegaron los españoles que estuvieron en México y vieron en las pirámides unos frutos redondos rojos, entonces los españoles pensaron que eran granada. No, es el maíz, es el maíz, está grabado allá en las pirámides. Esos frutos rojos es el maíz que trajo Padre Bochica. El maíz era redondo, y ellos cuentan que la tierra en el comienzo, en el verdadero comienzo, la tierra no hacía su giro en elipse, sino que la tierra tenía un círculo mucho más amplio. La tierra giraba en redondo, hacía el ova. Y después, que todas las culturas lo cuentan, pues no es cuento inventado por los muiscas ni nada de eso, sino que en todas las teorías está la caída de la tierra. Entonces esa caída precipitó la tierra de una dimensión superior a una dimensión inferior, o de un mundo superior, como ellos lo llamaban, a un mundo inferior. Fue la involución de la tierra. Entonces la tierra empezó a ser el haba. El haba, en relación con el avos, que es el círculo, el haba indica disminución. Y ese maíz redondito que vemos en las pirámides, entonces empezó a alargarse, y por eso ahora el maíz tiene esa forma elíptica, porque ahí está la tierra, en el maíz está contando lo que pasó. La resolución 970 del 2010 fue una resolución muy controvertida, porque prácticamente definía que solo eran legales las semillas certificadas y que las demás eran ilegales. Entonces esto ponía a todos los agricultores en una situación muy difícil, porque la ley 1032 pues sí definía que el que utilice semillas que sean propiedad de las empresas o similarmente confundibles, pues que podía ir a la cárcel o le podían cobrar multa. Entonces, en efecto, con esa resolución 970, el ICA decomisó un arroz en el Huila a pequeños y medianos agricultores de arroz, y ese arroz lo destruyeron aplicando esa resolución. Entonces,
hubo una movilización muy grande. Bueno, en el 2013 con el paro agrario, los líderes y las organizaciones definieron que este iba a ser como uno de los puntos de negociación con el gobierno, porque no querían aceptar el decomiso de semillas, pues que eso era inaceptable, que se decomisaran semillas en nuestro país y más a pequeños agricultores. Entonces el gobierno congeló esa norma durante 2 años. Durante esos 2 años pues no se hizo nada, el gobierno digamos que se quedó quieto. Esa congelación me imagino yo que era no aplicarla, y luego ahorita este año pasado, en septiembre, sacó una nueva resolución que es la 3168, y en esa nueva resolución lo que hace es limpiar el lenguaje. No aparecen muchos elementos que estaban controvertidos de la resolución 970, pero en el fondo nosotros decimos que esa resolución sigue protegiendo y sigue favoreciendo a las semillas certificadas. Las semillas pues son un bien común, las llamamos que son un bien común, y nadie tendría derecho a ser dueño de ellas. Bequiscua. O sea, muchas de las crisis de los seres humanos durante toda la historia, siempre ha habido crisis, y ha habido casi las mismas crisis, problemas de enfermedad, problemas emocionales, problemas mentales y problemas de descuidado de la existencia del espíritu. Toda la historia ha estado plagada de eso. Ha habido división, hay división en la educación, en lo político, en las ideologías. El mundo anda dividido. Y nosotros diríamos cuál es la acción integral que promulga la unión de los pueblos, y evitar tanto, porque cuando hay división hay conflicto, y los seres humanos mientras sigan perpetuando la división, se perpetúa el conflicto. Nosotros proponemos unir, una acción para unir a la humanidad, y la acción para unir a la humanidad es primero una acción que no es exactamente política ni social, sino la unidad de transformación de los seres humanos. A donde se da la unión de la humanidad está en lo que nosotros le llamamos el chim, quiere decir en una memoria que para la gente blanca le llama la conciencia. Pero la conciencia tiene un elemento de inspiración, y los seres humanos se desconectaron de esa inspiración. Cuando se desconectaron, comenzó a haber una división entre su corazón, el pensamiento, la palabra y sus manos. O sea, siente una cosa, piensa otra, habla otra, y sus manos hacen otra. Para nosotros, cuando la palabra es una palabra certera, una palabra de unión, una palabra para cuidar al pueblo, es una palabra donde está unido el corazón, la mente, la palabra y todo lo que hacemos con las manos. Y para unir eso, proponemos es el cuidado interior de los seres humanos, el despertar de la conciencia, y esa conciencia unida a esa inspiración que lo hace sentir la razón de ser humano, para que entienda la existencia de donde estamos. La Tierra es una unidad, somos seres planetarios, estamos entrenándonos, somos los bebés cósmicos, estamos entrenándonos para llegar a ser, como Padre Bochica, seres planetarios. Sin miedo, no nos dé miedo. Porque cuidando magre de esta semilla para comer, otra vez todo semilla, un recurso todo para cuidar, madre, hombre, mujer, todo le dejó. Entonces ahora, y madre maíz, madre plátano, madre papa, madre limón, no cuida nada. Persona nada más para comer, ¿sabe? Niño nos enseña cómo va a enseñar.